bienvenidos a Podmédicos, el espacio de medicina que te ayuda a estudiar y a estar actualizado sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón y Juan Mogollón, dos médicos interesados en la profusión de información actualizada y de la mejor calidad para estudiantes de medicina, médicos internos, médicos generales y personas afín con el maravilloso mundo de la medicina. Podmédicos es un podcast que tendrá 4 tipos de episodios cada mes sobre un tema específico. El primer capítulo del mes será introducción o generalidades al tema. El segundo, manejo y guías. El tercero serán noticias o perlas médicas. Y el cuarto será discusión del tópico. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy continuamos con el apartado de hipertensión arterial, capítulo 2, manejo y guías. Antes de iniciar, queremos agradecerte por escucharnos, por estar acá y dedicar unos minutos para estudiar sin la necesidad de leer. Para nosotros es un placer compartir el conocimiento y hacerte parte de la construcción del mismo. En el capítulo de hoy vamos a adentrarnos en terrenos del tratamiento. Teniendo en cuenta que la hipertensión es de las principales enfermedades crónicas prevenibles, y así pues, iniciaremos revisando el enfoque no farmacológico del paciente para posteriormente incursionar en las terapias farmacológicas. Enfoque no farmacológico. El objetivo desde la atención primaria de la salud es educar mínimo en un tema de cambio de estilo de vida en cada consulta, iniciando con la restricción de ingesta de sal, la cual se ha demostrado que con un consumo moderado, sin suspensión inmediata, logra reducción hasta del 5 milímetros de mercurio en la presión sistólica, al igual que la pérdida de peso, la cual tiene una equivalencia aproximadamente de reducir 1 milímetro de mercurio por cada libra perdida. Adicionalmente, la AHA propone los lineamientos de sus guías la dieta DASH, la cual sugiere una alta ingesta de vegetales, frutas, frutos bajos en grasas, panería integral, carnes blancas, frutos secos y refuerza la disminución de azúcares y carnes rojas. A esta dieta se une la moderación de consumo de alcohol, en la cual se dice que hay que limitar al menos dicha medida como a 1 o 2 bebidas al día, depende del tipo de licor también. Finalmente, la promoción de una rutina de actividad física aeróbica que fortalezca la resistencia como mínimo de 40 minutos a la semana, dividido en 3 a 4 sesiones, genera o puede reducir, independientemente de los otros cambios, una disminución de peso que puede llegar hasta bajar 6 milímetros de mercurio las tensiones sistólicas. Ahora bien, estas medidas han sido objetivizadas en el estudio clínico aleatorio multicéntrico Premier Trial en un periodo de 18 meses con un universo de unas 810 personas, logrando una reducción del uso de antihipertensivos hasta un 20%, lo cual, si te das cuenta, o lo ponemos en contexto, Juan, si logramos hacer un cambio en el estilo de vida de nuestros pacientes en cada consulta, literalmente no necesitamos siquiera medicamentos. Eso es cierto, como lo mencionamos al final de nuestro primer capítulo, los cambios en el estilo de vida generan una disminución significativa en los eventos de riesgo cardiovascular y en la disminución de la incidencia de esta enfermedad. Pongámoslo en contexto, solamente un asesoramiento de 5 minutos puede desde ese mismo instante cambiar la vida del paciente, sin tener una ingesta como tal de productos. Ustedes como estudiantes, como médicos internos o bien como médicos generales, en su práctica diaria pueden dar esta educación y no van a tardar más de 5 minutos y va a ser de mucho beneficio para el paciente. Ok, vamos a continuar entonces con el apartado de enfoque farmacológico. Ok, en ese apartado tenemos en cuenta que diversos estudios han demostrado que la terapia farmacológica antihipertensiva ha reducido el riesgo relativo aproximadamente en un 50% para desarrollar insuficiencia cardíaca, en un 30 a 40% para el desarrollo de evento cerebrovascular y una reducción del 20 al 25% para desarrollar infarto de miocardio. Para entrar en el contexto del manejo farmacológico, es prudente mencionar que existe un acuerdo general sobre los medicamentos que se deben usar como manejo inicial en pacientes con hipertensión arterial, como lo son los diuréticos tiazídicos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, más conocidos como IECAS, y los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, más conocidos como BRA2 o ARA2.
y los bloqueantes del canal de calcio. Estos son los medicamentos que tanto las guías europeas como las guías americanas han demostrado su eficacia como monoterapia o biterapia inicial. Sin embargo, es de resaltar que existe gran variabilidad de pacientes y que no todos responden de la misma manera a un tipo específico de fármaco y que, además, hay pocos parámetros clínicos que predicen de manera confiable las respuestas individuales a un medicamento u otro. Por eso, aquí intentaremos desglosar los aspectos básicos que debes conocer para dar un manejo adecuado a tus pacientes. Con las declaraciones del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón de 2017 sobre el tratamiento de la presión arterial y las directrices de la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología de 2018 sobre el manejo de la hipertensión, se concluyó que el principal determinante en la reducción del riesgo cardiovascular en los pacientes jóvenes y adultos con hipertensión arterial es la disminución de la presión arterial, más no de la elección del fármaco antihipertensivo. Estas determinaciones se basaron en los diversos estudios que conocemos ya, como el CAP, el CAPPP, el Stop Hypertension 2, el NORDEAL, el UKPDS y por último el INSIGHT, en los que se evidenció que no hay diferencia en los resultados del uso de tiazídicos, de betabloqueantes, IECAS y bloqueantes de canales de calcio. Por otro lado, el CAMELOT no encontró diferencias en los resultados entre amlodipino o enalapril. Pero actualmente, ¿qué es lo que estamos recomendando y qué es lo que recomiendan las guías para el manejo de la hipertensión arterial? Según la AHA, se deben estratificar los pacientes con riesgo cardiovascular para así definir el inicio o no de la terapia farmacológica, realizándolo por el cálculo del riesgo cardiovascular a 10 años con la calculadora ACVD-AP, y recomiendan que todo paciente con cifras tensionales por encima de 130 de PAS y 80 de PAT respectivamente, con riesgo cardiovascular mayor al 10% a 10 años, se debe iniciar manejo farmacológico con monoterapia, sumado a cambios en el estilo de vida mencionados en el tópico de manejo no farmacológico. Ahora bien, los europeos y los norteamericanos hablan de una terapia combinada con dos medicamentos, estando indicado en aquellos pacientes que manejan cifras tensionales de 20 milímetros de mercurio PAS y 10 milímetros de mercurio PAT por encima de la meta respectivamente, o visto de otra manera cuando el paciente está en estadio 2. El ensayo ACCOMPLISH recomienda uso de IECA en combinación de un bloqueante de los canales de calcio en pacientes no obesos que ya están siendo tratados con una combinación ya sea de un diurético tiazídico y un inhibidor de angiotensina. Sugerimos reemplazar el diurético tiazídico con un bloqueador de canales de calcio de hidropiridina de acción prolongada. En pacientes obesos se puede continuar la combinación de un diurético tiazídico y un inhibidor de angiotensina de acción prolongada, esto teniendo en cuenta la disponibilidad farmacológica de cada país. Antes de iniciar a hablar del manejo específico recomendado, teniendo en cuenta las diferentes patologías que presentan los pacientes, queremos mencionarles los medicamentos de primera línea y segunda línea para el manejo de la hipertensión arterial propuestos por la AHA y por la Sociedad Europea de Cardiología y en el manejo de la hipertensión arterial. Medicamentos de primera línea. Tenemos en primera instancia los diuréticos tiazídicos. En nuestro medio el más común es la hidroclorotiazida en dosis de 25 a 50 miligramos día. Sin embargo, la dosis que recomiendan es de 25 miligramos día. De este grupo también tenemos la clortalidona, indapamina y metalazona. También tenemos los IECAS, enalapril de 5 a 40 miligramos día, captopril de 12.5 a 150 día. También encontramos en este grupo al lisinopril, al ramipril y perindopril, entre otros. No se debe usar en pacientes con historia de angioedema, tampoco se debe formular en el embarazo. Tenemos los ARA2, que vienen a ser los sartán en dosis de 50 a 100 miligramos día, el irbesartán de 150 a 300, el valsartán de 80 a 320 miligramos día, tenemos el olmesartán, el temesartán y el candacertán también. Este grupo de medicamentos tampoco se debe usar en pacientes con antecedentes de angioedema o en gestantes, puesto que lo pueden empeorar. Los IECAS y ARA2 no se deben combinar. Además, estos fármacos aumentan el riesgo de hipercalemia, también son un riesgo en pacientes con enfermedad renal aguda que tienen estenosis bilateral de arterias renales.
Por otro lado, tenemos a los bloqueantes de canales de calcio dihidropiridínicos, como el amlodipino, en dosis de 5 a 10 miligramos día, el nifedipino de 30 a 120 miligramos día, nicardipino y entre otros. Las sociedades tanto europeas como norteamericanas recomiendan no usar este grupo de medicamentos en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. Los bloqueantes de canales de calcio se asocian a edema maleolar y se prefiere su uso en pacientes de raza negra. También tenemos los bloqueantes de calcio no dihidropiridínicos, como el verapamilo de 120 a 480 miligramos día, diltiazem de 180 a 360 miligramos día. Se recomienda no combinar estos medicamentos con beta bloqueadores por el aumento de riesgo de bradicardia y bloqueos cardíacos. Los anteriores fueron los medicamentos de primera línea. A continuación se enuncian los fármacos de segunda línea, que vienen a ser los diuréticos de ASA. Furosemida a 40 o 80 miligramos día, torasemida y butanida. Este grupo de medicamentos se prefieren en pacientes con falla cardíaca sintomática. Además, se recomienda su uso sobre los tiazídicos en pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto. Diuréticos ahorradores de potasio vienen a ser los siguientes, que son los amiloride, el triamtiride. Se recomienda no usar estos medicamentos en pacientes con tasas de filtración glomerular menor a 45. Diuréticos antagonistas de aldosterona también se pueden usar. El más famoso es la espironolactona con 25 a 100 miligramos día y la eplerona. Estos se prefieren en pacientes con aldosteronismo primario y en hipertensión resistente. Por otro lado, tenemos los beta bloqueadores cardioselectivos, como el atenolol de 25 a 100 miligramos día, bisoprolol de 2.5 a 10 miligramos día, metoprolol succinato de 50 a 200 miligramos día, metoprolol tartrato de 100 a 400 miligramos día. Estos medicamentos se prefieren en pacientes con enfermedades broncoespásticas. Cabe mencionar que el bisoprolol y el metoprolol succinato son los preferidos en pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida. También tenemos los betabloqueadores cardioselectivos y vasodilatadores, como es el principal exponente el nebivolol, de 5 a 40 miligramos día. Este medicamento induce óxido nítrico, por lo cual genera vasodilatación. También tenemos los betabloqueadores no cardioselectivos que podemos tener en cuenta, como el propanolol de 80 a 320 miligramos día, el nadolol, y por lo general no se suele utilizar en pacientes con hiperreactividad bronquial porque la pueden empeorar. Los betabloqueadores con acción alfa, que también tenemos, es el carbodilol, suele utilizarse de 12.5 a 50 miligramos. Se prefiere en pacientes con falla cardíaca con una FEBI o una fracción de ventrículo izquierdo reducida. Los inhibidores directos de la renina vienen a ser el alisquiren de 150 a 300 miligramos día y no se combinan con los IECAS o los ARAS, ya que aumentan el riesgo de hipercalemia, pueden causar una falla renal aguda en pacientes con estenosis bilateral de arterias renales. Igualmente no se debe usar en la gestación. Finalizamos los fármacos de segunda línea con los bloqueantes alfa-1, doxazocin, prazocin, trazocin. Estos están relacionados con aumento de la hipotensión ortostática, especialmente en adultos mayores, útiles en pacientes con hiperplasia prostática benigna. Y los últimos medicamentos como línea final, lo cual nos pone la AJA, son los bloqueantes alfa centrales, como la clonidina, en dosis de 100 a 800 microgramos día. Se deben evitar en adultos mayores por el riesgo de efectos secundarios sobre el sistema nervioso central. Ahora sí, ya teniendo en cuenta el panorama global de los medicamentos de primera, segunda y línea final, empezaremos a hablar del tratamiento específico en diferentes comorbilidades. En pacientes con enfermedad isquémica cardíaca estable, la AJA recomienda una meta de presión arterial menor a 130/80 y recomiendan el uso de betabloqueador, IECA o ARA2. Si persiste con presiones arteriales fuera de estas metas, se puede adicionar un bloqueante del canal de calcio. En pacientes con insuficiencia cardíaca, las sociedades norteamericanas recomiendan una meta de presión arterial por debajo de 130/80, manejando una combinación ya sea de IECA o ARA2 con betabloqueadores, y si es pertinente,
se puede adicionar un diurético. En los pacientes con enfermedad renal crónica, la meta de presión arterial propuesta es igual a la de los pacientes con falla cardíaca y enfermedad isquémica cardíaca, menor a 130/80 milímetros de mercurio. Se recomienda el uso de IECA o ARA2 si los IECAs no son tolerados. En los pacientes con diabetes mellitus, la recomendación de la Asociación Americana del Corazón es mantener unas cifras de presión por debajo de 130/80 milímetros de mercurio. Recomiendan el uso de los medicamentos de primera línea, diuréticos, IECAs o ARAs y o calcioantagonistas. En el síndrome metabólico es recomendado el uso de ARA2, como los sartán. En los pacientes con enfermedad valvular como la insuficiencia aórtica crónica, se debe usar medicamentos que no disminuyan la frecuencia cardíaca, es decir, no se recomienda el uso de betabloqueadores. Por otro lado, en la enfermedad aórtica, como aneurisma aórtico, los betabloqueadores están recomendados. En la hipertensión crónica gestacional, o sea, una hipertensión previa a la gestación, se recomienda el uso de alfametildopa, nifedipino o labetalol. Bueno, y aquí concluye este capítulo, tratamiento y guías de hipertensión arterial. Esperamos no haberte aburrido y nuevamente te damos las gracias por compartir unos minutos de tu tiempo para escucharnos. Recuerda que Podmédicos es el espacio donde puedes estudiar sin la necesidad de leer. Fuimos Miguel Cañón y Juan Mogollón. Si quieres seguir estudiando mientras estás en redes sociales, nos puedes encontrar en Instagram como @la revista de medicina o @por si pregunta. Así que en el próximo capítulo nos vemos con alguna perla clínica.